Busquen en sus Biblias Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo número 12. Marcos 12, 28. ¿Ya está, hermana? Ana Ricardo. ¿Ya está? Bien. Dice en el nombre de Jesucristo, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Glorificando a Dios en nuestro lugar, hermano. Y después sigue diciendo: y amarás a ese Señor, y amarás a ese Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios es uno su nombre. Se ha manifestado al hombre de muchas maneras. Se manifiesta como Padre, se manifiesta como Creador, se manifiesta como Sanador, se manifiesta como Paz, se manifiesta como Todopoderoso, como Omnipotente, se manifiesta como el Proveedor, se manifiesta de muchas maneras, pero solo es uno, y uno su nombre. Y por eso a ese solo Dios se le ama con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y no hay otro manera. No se puede amar a uno con todo esto. ¿Y qué le dejamos al otro? Si el único Dios que es digno de todo esto, le damos esto, ¿qué le dejamos al otro? ¿Qué le dejamos al Hijo si esto lo hiciéramos con el Padre? ¿O qué le dejaríamos al Padre si esto lo hiciéramos con el Hijo? ¿O qué le dejamos al Espíritu Santo? Porque solo hay un Dios, y a ese único Dios se le hay que amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y no queda lugar para otro, hermano. No queda lugar para otro. Pero como veíamos hace 8 días en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 7, ¿qué deseamos para todas las personas que nos acompañan el día de hoy? Que Dios les bendiga, y cualquier cosa que no alcancen a comprender, así vinimos todos un día a la iglesia, y Dios es el que va a dar el entendimiento en algún momento de nuestras vidas. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 7. Dice Jesús: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Oigan, y desde ahora le conoces y le has visto. Le han visto. ¿Y quién estaba ahí? ¿Dónde estaba el Padre? En Jesús. Ahí estaba el Padre. Desde ahora le conoce y le han visto. Pero como el entendimiento de muchos de nosotros llegó a estar un día, también ellos esperaban ver a dos. Dice el verso 8: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cómo quieres, Felipe, que te enseñe a otro si no hay otro? Dice Felipe, muéstrame al Padre. ¿De dónde lo saco, Felipe, si no hay otro? El Padre está en mí. Es el Padre el que hace las cosas. Es el Padre el que responde. Yo amo lo que el Padre me enseñó. Era el Padre el que estaba en Cristo. Y esto lo dice la palabra de Dios. Esto lo dice las Escrituras, mi hermano. Y es lo que vamos a ir desglosando poco a poco. Desafortunadamente, bajo ese entendimiento, como Felipe, muéstrame al Padre, queremos ver a dos. Y cuando nos muestran al Padre, al Hijo y al Espíritu, queremos ver a tres. Y si no vemos a tres, no estamos contentos, no estamos a gusto, porque decimos, ¿dónde está el otro? Y eso le decía yo a esta persona con la que dialogábamos. Y le decía, ¿dónde está el Espíritu Santo en el cielo? ¿Dónde está el trono del Espíritu Santo si también es Dios? ¿Dónde está el trono del Espíritu Santo si también es Dios? Allá en el cielo dice la palabra de Dios que Juan vio un trono, nada más, y uno sentado en él. Hay expresiones, mi hermano, que parece o hacen referencia a que está el Hijo sentado a la diestra, pero eso lo vamos a entender conforme a las Escrituras, mi hermano. Eso vamos a entender a qué se está refiriendo. Pero en el cielo nada más hay un trono y uno sentado en él. Y ese trono es el único Rey de reyes y Señor de señores. Y Él es Jesucristo. Solo hay un trono en el cielo. Pero decimos, cuando tenemos el entendimiento de dos o de tres, queremos verlos, y si no los vemos, como que nos falta, y no entendemos, y no comprendemos. Mi hermano Felipe estaba enfrente de él y no lo entendió. Y cuando tenemos el entendimiento de querer tres, al ratito, mi hermano, como a la iglesia se pone como parte del cuerpo de Cristo, ya hay otras denominaciones, incluso se llama esa denominación el Evangelio cuadrangular, porque ya no hablan de tres, ya hablan de cuatro. Dicen el Padre, el Hijo, el Espíritu y la iglesia. Ya son cuatro. Ya son cuatro en lugar de tres. Y así le llaman el Evangelio cuadrangular, porque son cuatro. Y así podemos ir, mi hermano, buscando y tratando de encontrar más, cuando nada más hay uno solo. Un solo elemento. Hay uno nada más que se manifiesta de tres o de muchas maneras. Como Dios en persona se manifestó de tres formas distintas, como el Creador, como el Hijo y como el Espíritu, pero es uno solo y uno su nombre. Hay expresiones, hermano, si aún cuando vemos esas expresiones donde parecen dos, vamos a entender conforme a la Biblia, mi hermano, y lo vamos a leer específicamente cada texto, aun cuando parece que son dos, es uno. Imagínense cuando solamente lo considero una expresión que hay en la Biblia. ¿Qué expresión? La primera que tenemos es en Génesis 1, versículo 26. Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre. Y porque dice hagamos al hombre, dicen los seminarios, tiene que haber por lo menos dos. Porque si no hay dos, y así lo dice, entonces Dios estaba loco. ¿Cómo decir hagamos si nada más estaba él solo?
Hermano, tú y yo también somos tres en uno. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y somos uno solo. ¿Y cuántas veces hemos hablado de la misma manera nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y no estamos locos? ¿Qué vamos a hacer? Y estoy hablando nada más conmigo mismo. No tiene que estar alguien loco para hablar en plural. ¿Qué vamos a hacer? A ver cómo le hacemos. Y estoy hablando conmigo mismo nada más. Pero es que nosotros mismos somos también tres, hermano. Porque la que actúa en tu cuerpo es tu alma. Es tu pensamiento el que está decidiendo qué va a ser tu cuerpo. Y por eso puedes hablar de la misma manera y no estás loco. Podemos hacerlo. Y no por eso significa que somos dos, ni somos tres. Somos uno solo, en tres: espíritu, alma y cuerpo. La otra expresión está ahí cerquita, Génesis 3, versículo número 22. Génesis 3, versículo 22. Una pregunta. Al final, hermano, al final, las que quieran. Génesis 3, 22 dice: y dijo el Señor Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí está otra vez la expresión en plural. Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Vamos a buscar, mis hermanos, las referencias que nos hagan entender que estos versículos no tienen nada que ver con la pluralidad, no tienen nada que ver con dos dioses ni tres dioses. Son solo expresiones, mi hermano, y la palabra de Dios nos lo va a aclarar. Vamos a aclarar la primera, que es la de 1:26 de Génesis, cuando dijo el Señor: hagamos al hombre. Dice, por lo menos tuvo que haber alguien más. Mi hermano, cuando se hizo al hombre, ya había ángeles, ya había arcángeles, ya había serafines, ya había querubines, ya había mucha población en el cielo. Hablando de reino celestial, ya había muchísimas personas, o como dice la persona que nos ayuda hoy, existencia. Ya había existencia en el reino de los cielos, ya había otros seres en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor, mi hermano, incluso para que lo veamos todo con citas, lo puedo apuntar nada más para que se les hace difícil encontrarlo a todas, pero hay que aclarar todas. Hebreos 11:3 es una de las primeras que nos puede aclarar esa existencia que había, esos seres que había en el cielo. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes, mi hermano, que existiera esta tierra, ya estaba el reino de los cielos. Antes que hubiera hombres en la tierra, ya había ángeles en el cielo. Antes que Dios creara al ser humano aquí en la tierra, ya había una creación celestial en el cielo. Entonces, nuestro Señor, nuestro Dios, no estaba solo en el cielo. Él podía. Lo increíble siguiendo. Amén. Él podía haber hablado con cualquier ser del cielo, o simplemente hacer una expresión de, como decíamos, de plural de él mismo.
porque también está en una sola persona, toda su esencia y todo su ser, que también tiene lo mismo que el hombre. Pero dice las personas, es que en la mente de Dios estaba el hacerlo, pero lo hizo el Hijo. Bueno, vamos a ver si es cierto esto conforme a las Escrituras. Vamos a ver primeramente Isaías 45. Isaías capítulo 45, versículo 11 y 12. Isaías 45, 11 y 12. Dice, así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿Quién está hablando? El Creador. Pregúntame acerca de la obra de mis manos. Dice el verso 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. ¿Quién lo hizo, hermano? Jesús. Solamente hay uno. Es el Creador. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Y está hablando el Dios Creador, el Dios único, el que era espíritu hasta ese momento. Sigue diciendo, mis manos se extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Solamente hubo un creador allá. Nada de que uno lo pensó y el otro lo ejecutó. Aquí dice que Él lo hizo. Él solo lo hizo. Así lo dice claramente también en el capítulo 44. Ahí cerquita, allá a la vuelta dice capítulo 44, versículo 24. 44, 24 dice, así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo. Él lo hizo todo, hermano. Él no necesitó ayudantes. Incluso iban a decir, es que tú no puedes hacer todo. Claro que yo no, pero Él sí, porque es todopoderoso. ¡Aleluya! Yo no puedo hacer todo, pero Él sí, y por eso se llama todopoderoso. Él sí puede hacer todo. Y aquí lo está diciendo, yo, el Señor, que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos. Con su Espíritu Celestial. Extiendo solo. ¿Cuántos necesitó? ¿Necesitó ayudantes? Solo. Extiendo solo los cielos y extiendo la tierra por mí mismo. Solamente se necesita un solo Dios, un solo Creador y un Todopoderoso, y lo hizo todo uno solo. Pero resulta, mi hermano, que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, La fe. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo número 10. Evangelio de Juan 1, 10 dice, en el mundo estaba. ¿De quién está hablando, hermano? En el mundo estaba. ¿De quién está hablando? De Jesús. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el creador entonces, hermano? Solo hay un creador. Yo solo hice todo. Y resulta que dice que el que hizo todo este mundo fue Jesús. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Gloria a Dios. Pero el mundo no le conocía. Y hasta el día de hoy, hermano, el mundo no conoce a su creador. Sigue pensando que son dos, que son tres, que son cuatro.
Solo hay un Dios, hermano. Yo nada más creo en Él. Solo hay un Creador y se llama Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne, mi hermano? Jesucristo. Dice aquel Verbo. ¿Quién es ese Verbo? Vamos a ver el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Parecen dos. Y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne. Ese Dios se hizo carne. Lo dijimos 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Ese Verbo se hizo carne. ¿Y quién era ese Verbo? Era Dios. Era el mismo, hermano. Solo hay un Dios. Solo hay un Creador. No necesitó de ayudantes. No necesitó de alguien que lo hiciera. Que Él lo pensó y otro lo hiciera, como dice la gente. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, el Señor en el Antiguo Testamento decía, yo solo hago todo. Y resulta que en el Evangelio, en la revelación, el que creó el mundo se llama Jesús. Es que solo hay un Dios, solo hay un Creador, y ese Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne. Entonces, ¿quién era Jesús? Era Dios manifestado en carne, y ahí es donde se cumple 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, porque era el mismo Dios de allá el que está en este lugar, y se manifestó como hombre y como cuerpo para dar a conocer a los hombres su poder y su misericordia. Vamos a ver una cita más, mi hermano. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Sé que son varias citas, pero quise quedar lo más claro posible, y si no alcanza el tiempo, continuamos en la siguiente, pero que quede bien claro este tema. Dice Hechos capítulo 17, versículo 22. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Al Dios que ustedes no conocen es al que yo les anuncio. Es a Él. ¿Y cuál era ese Dios, mi hermano? Pues para que quede más claro, lo regresamos unos versículos al 18. Dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿A qué Dios está predicando, hermano? A Jesús. Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Y quién era ese, mi hermano? Al Dios no conocido, al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Les anuncio a Jesús. ¿Pero quién es ese Jesús, mi hermano? Dice el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Todas las cosas que en él hay, mi hermano. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay es el que anunciaba Pablo, y ese Dios es Jesús. Es el que anunciaba el apóstol Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Quién fue el que los hizo? El único, hermano, el único creador. Él fue el que hizo a todos los hombres. Entonces, ¿quién dijo hagamos al hombre? Sí. No necesitamos de dos, hermano. No necesitamos de dos. Solo hay un creador, y es Jesucristo. Y el apóstol Pablo, por eso muchas veces lo vimos la semana pasada, todos los apóstoles reconocían que Él era el único Dios y Salvador. Solo hay uno, y su nombre es Jesucristo. Vamos a ver la otra expresión, la de Génesis. Si yo no lo busque, solamente le recuerdo la de Génesis 3:22, cuando dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dicen las personas, ahí tiene que estar hablando a fuerzas de otro, porque los ángeles no tienen libre albedrío. Solo el hombre tiene libre albedrío. Solo el hombre conoce el bien y el mal. ¿Quién le enseñó eso? En la Biblia no dice eso. ¿El Señor? Si los ángeles, mi hermano, no pudieran pecar, ¿cómo pecaron los demonios? Si los demonios eran ángeles. Si los ángeles no pudieran pecar, ¿por qué pecó Satanás? Si los ángeles no tuvieran libre albedrío, ¿por qué decidieron unirse a Satanás? Si los ángeles no tuvieran el libre albedrío, ellos no podrían haber hecho eso. Es más, hay ángeles, mi hermano, que decidieron dejar hasta de ser ángeles. Vamos a ver, ahí cerquita, Génesis 6. Génesis, capítulo número 6, versículo 1. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres o varones de renombre. Aquí dice que eran hijos de Dios. Algunos pueden llegar a considerar que eran de los hijos del linaje de Abel, que eran los hijos del linaje escogido. Mi hermano, eran ángeles. Eran ángeles. Y vamos a verlo con la palabra del Señor. Vamos a buscar primeramente la primera carta del apóstol Pedro. Incluso si seguimos leyendo, mi hermano, si seguimos leyendo, es cuando dice el Señor: no contenderá mi espíritu para siempre, raeré al hombre de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que pasó con esa población, había una maldad, y fue cuando decidió enviar el diluvio sobre la tierra. Y digo esto de referencia, mi hermano, porque es lo que vamos a ver acá también en la segunda carta del apóstol Pedro. Es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Quiénes eran estos? Los hijos que habla ya, que dicen: los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres. Y había gigantes y había maldad en la tierra, y fue cuando el Señor decidió enviar un diluvio
porque estos eran ángeles que se habían hecho humanos para tener hijos con los humanos. Vamos a verlo más claro todavía en la segunda del apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Al final. ¿Cuál fue el perro que no subió a la arca? Al final, las preguntas que guste. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿ya está más claro? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si los ángeles no conocieran el bien y el mal, no pecarían. Si los ángeles no tuvieran libre albedrío, no lo harían. Cuando Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, no precisamente está hablando del libre albedrío. Podía estar hablando con los ángeles, podía estar hablando con su creación celestial, y no necesariamente tenía que haber dos ahí, que fuera el Padre y el Hijo. Ahí había una creación celestial, que ya lo vimos, que todo lo que fue creado primero fue hecho en el cielo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Está hablando de los mismos, hermano, de esos que ya decía Génesis, hijos de Dios, de esos que Génesis decía que eran hijos de Dios, que tomaron hijas de hombres y nacieron gigantes y nacieron hombres poderosos. Eran estos ángeles, mi hermano. Y de hecho, mi hermano, estos ángeles no son los demonios. Estos ángeles dice que están ya prisioneros, y son los que acabamos de leer en la primera carta, que el Señor fue a predicarle a esos prisioneros, a los que estaban en prisiones de oscuridad. Pero hay una cita más todavía, que es Judas. Hacia adelantito sigue el Evangelio de la carta de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y sigue el Evangelio, la carta de Judas. Solo es un capítulo, versículo número 6. Judas 6 o 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Creo que queda claro, hermano, que esos hijos de Dios son los ángeles que decidieron dejar de ser ángeles para venir a tomar mujeres y tener hijos con las mujeres de los hombres. Entonces, cuando Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, no necesariamente tenía que haber dos, porque los ángeles también conocen el bien y el mal, porque los ángeles también tienen libre albedrío, porque Satanás se rebeló porque quiso. Satanás no se rebeló porque alguien le puso, él quiso rebelarse, y todos los que lo siguieron quisieron rebelarse también. Y también, mi hermano, como decíamos el otro día, y si usted o yo no queremos ser obedientes a Dios, no piense que se va a llevar desobedientes. No piense que va a venir por gente que no quiere someterse a su autoridad o someterse a lo que Él enseña. ¿Por qué? Porque de rebeldes ya tuvo en el cielo y ya los mandó al infierno. Él no quiere rebeldes en el cielo, mi hermano. Si hay algo que a usted no le gusta de la palabra de Dios, pídele a Dios que le ayude, porque Él no se va a llevar ningún rebelde. Él no se va a llevar a ningún desobediente. Si hay algo que usted lo domina y lo está haciendo que sea rebelde con Dios, mejor pídale a Dios que le ayude a vencer lo que lo esté dominando, porque Él no se va a llevar ningún desobediente al cielo. Porque
todos los que están allá, es porque quieren someterse a su autoridad y a su dominio. Y si nosotros, mi hermano, no nos sometemos a su autoridad y su dominio, no estamos en el reino de Dios. En el reino de Dios todos se someten a su autoridad, conocen su grandeza. Así que, mi hermano, eran dos expresiones, nada más. Tenemos a un padre y a un hijo, y solo eran expresiones. Imagínense, mi hermano, cuando oímos a dos dialogando, cuando dos voces, inmediatamente decimos, no, pues ahí están los dos. Ahí están los dos, mi hermano, bien clarito. Vamos a ver si está tan clarito. Vamos a abrir a los evangelios. Vamos a Mateo. Mateo, capítulo número 3. Mateo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver desde el versículo 13, para dar una pequeña explicación también a estas que muchos usamos como referencia. Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito, tú no vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué quise leer esto, mi hermano? Decimos para una explicación. Hay muchas cosas que hizo Jesús que no eran necesarias, y solo los hizo o las hizo para darnos ejemplo. Y esta es una de ellas. Él no necesitaba hacer bautismo. El bautismo es para arrepentimiento de pecados. ¿El Señor necesitaba algo de esto? El Señor Jesús no necesitaba ni arrepentirse ni bautizarse. Entonces, hizo muchas cosas solo como ejemplo. Por eso muchas de sus expresiones, cuando Él decía Padre, no es que estuviera otro allá, es porque Él nos enseñó a ser obedientes, a sujetarnos como hijos, a vivir bajo de un Padre. Él, todas las expresiones que hacía, mi hermano, era para enseñarnos obediencia como un hijo. Como un hijo se somete a un padre. Él se sometía porque Él vino a enseñar como un hijo obedece a un padre. Y aquí estamos viendo un ejemplo bien claro. Él no necesitaba ni arrepentirse ni necesitaba perdón de pecados. ¿Por qué pues se bautizó? Solamente fue ejemplo para nosotros. Y muchas de sus expresiones solo son ejemplo, mi hermano. Solo son expresiones para que tú y yo comprendamos cómo someternos a un Dios, a un Padre, y cómo vivir bajo el dominio. Pero no solamente el dominio, sino con el amor de un Padre. Sigue siendo el 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oigan, dice la gente, ¿cómo puedes dudar que ahí están dos? ¿Ven? Dios, mi hermano, también nos ha dado entendimiento. Dios también nos ha dado capacidad y nos ha dado revelación. Y no todas las expresiones, solo porque se expresen de una manera, tiene que ser literal. Por ejemplo, dijo el Señor, yo soy la vid verdadera. ¿Significa que Él es una vid? No, son expresiones nada más. ¿Y cómo puedo comprender esa expresión? Con el razonamiento que Dios nos da, con el entendimiento que Él nos va a dar. Entonces esto, con el entendimiento que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Vamos a ver el mismo pasaje en Marcos. En Marcos lo tenemos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1.
versículo número 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de cielos que decía: eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oiga, ya no hay duda. Oiga, 2 veces. No. Recuerden que todos los evangelios se escribieron con una finalidad. Unos dijeron lo que otros no dijeron. Unos enseñaron lo que otros no enseñaron. Y unos aclararon lo que otros entendieron de una manera distinta. Vamos a ver Lucas 3. Lucas 3, versículo 21. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Estaría Juan y Jesús solos? Aquí dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Había mucha gente ahí, hermano. Y si todos, hermano, hubieran visto esto, y si todos hubieran oído esto, ¿quién hubiera dudado que él era el Hijo de Dios? ¿Quién hubiera dudado siquiera que era un impostor? ¿Por qué pues la gente decía que era un impostor? Porque la gente no estaba convencida. Es más, al bautismo de Juan, ahí estaban presentes fariseos y saduceos, que incluso llegaron a querer ser bautizados por Juan. Ahí había fariseos y saduceos. Imagínense que los fariseos oyen una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, porque iban a dudar de él. ¿Cómo lo iban a entregar a la cruz? ¿Cómo iban a pedir su muerte si ellos hubieran oído esa voz? Si hubieran visto esa señal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que esto nunca se oyó. Esto era una señal solamente para Juan. Vamos a ver el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1:29, dice: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue el que dio testimonio: este es aquel de que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 31, mucha atención, hermano, ahí está el entendimiento de Dios. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, de esto vine yo bautizando con agua. Por eso vemos, mi hermano, que el bautismo de Juan pasó, que el bautismo de Juan no era válido, porque él no tenía la intención de bautizar. Él solamente estaba bautizando para manifestar quién iba a ser el Cordero de Dios. Por eso su bautismo, mi hermano, no tenía validez. Y por eso cuando el apóstol Pablo encontró a los discípulos y les dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Dijeron: el bautismo de Juan. No, ese bautismo no es. Es el bautismo en el nombre de Jesús. Porque Juan, mi hermano, solo estaba bautizando para reconocer cuando llegara el verdadero.
Ese era su trabajo de Juan, identificar quién era el Cordero de Dios. Por eso dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Pero sigue diciendo más, hermano, no crean que ya se aclaró todo. También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Por eso los fariseos no le creyeron, porque los fariseos no escucharon nada. El único que lo escuchó fue Juan. Por eso los fariseos no se entregaron a Jesús, porque esa voz no la escucharon ellos, esa voz solo la escuchó Juan, y Juan fue el que dio testimonio, y los apóstoles fue el testimonio que escribieron, fue lo que escribió Mateo, fue lo que escribió Marcos, y fue lo que escribió Lucas. ¿Qué escribieron? El testimonio de lo que oyó Juan, el testimonio de lo que vio Juan. Los apóstoles del Señor sí lo creyeron, aunque lo haya dicho Juan. Los fariseos y los saduceos por eso no se convirtieron a Jesús, porque ellos nunca escucharon esa voz y nunca vieron al Espíritu Santo en forma de paloma. Si lo hubieran visto y lo hubieran oído, ellos se hubieran convertido en ese momento. ¿Ve cómo, hermano? Aunque parezcan dos, sigue siendo uno solo. ¡Ahí hay una voz, hermano! ¿Cómo es esa voz? ¿Y quién oyó esa voz? Solo Juan. ¿Y que Dios no puede hablarnos a todos al mismo tiempo, hermano? A tu corazón te habla Dios. A mi corazón me habla Dios. Y en el momento que me habla a mí, te habla a ti, te habla a ti. No necesita estar dos. Jesús puede estar presente aquí y hablarle a cada quien en su corazón, sin abrir su boca. Esta voz, mi hermano, y esta visión no la vieron ellos, solo la vio Juan, y fue el Dios el que le había advertido y le había dicho: al que veas descender el Espíritu Santo, este es mi Hijo. Y por eso Juan dio testimonio y Mateo apuntó el testimonio de Juan. Vi al Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Vi a los cielos abiertos y una voz que decía: este es mi Hijo amado. Pero el único que lo escuchó y el único que lo vio fue Juan, mi hermano. Porque si todos los que estaban bautizándose en ese momento hubieran visto esto y hubieran oído esto, todos se hubieran convertido inmediatamente, incluidos los fariseos y los saduceos. ¿Y para qué iban a preguntar si era el Hijo de Dios? Si lo habían escuchado hasta del cielo, si habían escuchado una voz del cielo. ¿Ustedes creen que ellos iban a seguir dudando? ¿Que ellos iban a seguir preguntándole: ¿eres el Hijo de Dios o no eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías o no eres el Mesías? ¿Cuántas veces se lo preguntaron? Es que ellos nunca vieron nada y nunca oyeron nada. El único que lo vio y oyó fue Juan. Y Juan dio testimonio y los apóstoles apuntaron el testimonio de Juan. Mateo, Marcos y Lucas apuntaron el testimonio porque ellos lo creyeron. Pero siempre fue uno solo el que estaba ahí, y una voz que le habló al espíritu de Juan, al corazón de Juan: este es el Hijo de Dios. Mira, ¿recuerdas que te dije sobre quien desciende una palabra? Todos estaban ahí, pero solo Juan, mi hermano. Y los apóstoles y los evangelistas apuntaron el testimonio de Juan, nada más. No había uno ahí y otro arriba, solo estaba Jesús, y Juan vio una visión y oyó una voz, pero no significa que había dos. No significa que había dos. Por último, mi hermano, bueno, si seguimos leyendo incluso ahí, el versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan
y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Si estos hubieran escuchado la voz y hubieran visto la manifestación, no necesitaban que Juan le dijera más. Si ellos mismos lo habían visto, si ellos mismos lo habían oído, si ellos mismos hubieran visto todo esto. Pero ahí vemos, mi hermano, que ellos creyeron por el testimonio de Juan, no porque lo hayan visto ni porque lo hayan oído. Por eso, mi hermano, aunque parezcan 2 y aunque parezcan 3, siempre se va a dar cuenta que es uno solo. Vamos a terminar, mi hermano, con el Evangelio de Mateo nuevamente. Aleluya al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mateo. Gloria a Dios. Santo Jesús. Capítulo número... Ay Dios, estás perdido. Y es que aquí no me va a dar tiempo, dije, esta ya la dejamos para la siguiente. A ver, ustedes que son, ya no la tengo un montón de citas, es donde se transfigura, la transfiguración de Jesús. Ahí encuentra la transfiguración de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Nadie lo encuentra? La transfiguración de Jesús. 17. Amén. Capítulo 17, versículo 1. 17:1 de Mateo. Con eso terminamos. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y si ves esta transfiguración, hermano, es la misma manifestación del Dios Todopoderoso en el Apocalipsis. Su rostro como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Verso 3: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ya no vieron quién lo dijo, no. Solo salió una voz de la nube, una nube de luz. Ellos ya no vieron quién habló. Oyeron la voz: a él oí. Este es mi Hijo amado, a él oí. Verso 6: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Cuántos estaban ahí entonces? ¿No estaba Jesús con Elías y con Moisés? Los cubre una nube y el apóstol quiere hacerles algo. Los cubre la nube y ya no vieron quién habló, solamente oyeron que decía: este es mi Hijo amado, porque era Jesús, el Hijo manifestado. Este es mi Hijo, a él oí. Desaparece la visión y queda solo Jesús. ¿Quién es
el único Dios verdadero. No importa si oyes, no importa si se ve, no importa cuántos parezcan, solo hay un Dios. Y por eso los apóstoles dijeron: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, mi hermano, como decíamos hace 8 días, no sé si puede decirle al hermano o alguien sabe más ponerle la pausa, o no sé cómo se le ponga eso, para ya concluir esta enseñanza que, como dijimos hace 8 días, lo terminamos también ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. 1 de Juan 5:20, todavía no. Nomás dije si sabían. 1 de Juan 5:20. Lo que les decía ahorita, Dios da entendimiento. Dice el verso 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso, mi hermano, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, porque solo hay un Dios y solo hay un nombre, y su nombre es Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Si usted queda con un entendimiento ahí, todavía hay dudas, todavía hay preguntas, no crea, mi hermano, Felipe estaba enfrente de él y quería ver a otro. ¿Cuánto más nosotros, que ya solamente estamos leyendo el testimonio de ellos? Pero Jesucristo le dijo: tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido, Felipe. ¿Cómo quieres que te muestre el Padre? ¿De dónde saco otro? Solo hay uno. Soy yo, manifestado de una manera diferente. Hoy vengo como hijo, pero el día volveré a ser lo que siempre ha sido, el Todopoderoso. Y un día regresará, mi hermano, y que dice Apocalipsis 1:8: el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es Jesucristo, hermano. Amén. Es Jesucristo Todopoderoso. El que va a venir es Jesucristo. El que era es Jesucristo. El que es Jesucristo. Y el que va a venir es el Todopoderoso. Y es Jesucristo, hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que le abra el entendimiento a otros que también están en la misma condición que estuvimos muchos de nosotros, creyendo en 2, en 3. ¿Y a quién le servíamos de los 3? No se puede servir a 3 señores, no se puede servir a 2. Por eso el Señor nos la facilitó: solo hay un Señor, el Señor tu Dios, uno es, y a ese solito sirve, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oramos.